¿Qué es toda esta situación, Víctor? Bueno, en primer lugar hay que señalar que, digamos, a partir del cambio de presidente del Banco Central, el Banco Central empezó a hacer lo que debería haber estado haciendo ya de tiempo, bastante tiempo atrás, o sea, cumplir con lo que es su primera misión, que es defender el valor de la moneda. Por lo tanto, se adoptaron una serie de medidas que básicamente apuntaron a terminar con, o por lo menos morigerar la pérdida de reservas que venía produciéndose a lo largo de todo el año 2012 y 2013. Ajá. Obviamente las medidas que tomó el Banco Central fueron básicamente mermar drásticamente la emisión de moneda y obviamente era la principal razón por la cual se disparaba el dólar blue. Digamos, restringirse la cantidad de dinero en plaza, se producen dos efectos. Primero, hay un aumento en las tasas de interés y como correlato de esto hay una disminución de la demanda por el dólar blue e incluso en estos últimos días lo que se observa es incluso una oferta, o sea, gente que se desprende de dólares porque necesita hacerse de pesos para pagar sueldos, para hacer frente al giro de los negocios, o incluso porque son pesos que los tiene que tener disponibles en corto plazo y prefiere invertirlos en plazo fijo, donde las tasas de interés ahora son relativamente tentadoras. Por lo tanto, digamos, lo que de alguna manera se ha demostrado es que si uno hace política monetaria correcta, eso es mucho más eficaz que ir y pedir y reunirse a punta de pistola con los presidentes de las casas de cambio para pedirles que mañana el dólar blue tiene que estar a 6 pesos. Claro. Es decir, eso obviamente no funciona. Lo que funciona es si usted pone en marcha una ingeniería económica, como de alguna manera está haciendo el Banco Central. Sí, la verdad que casi todos los economistas coinciden justamente, Víctor, con que Fábrega está haciendo un muy buen trabajo. Ahora, la otra pregunta que se hacen todos, ¿dónde está el plan antiinflacionario? Porque esta paz cambiaria tampoco, así como vamos, me parece que muy duradera no será. Pero lo tengo a Jorge Tarrabuela que le quiere hacer una pregunta. Víctor, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Víctor, el tema que también uno se pregunta y sería bueno aclararlo es qué pasa con los créditos, porque está bien, por un lado el banco está, digamos, pagando un 30%, con eso capta un montón de pesos, pero a su vez nos sube muchísimo el crédito, y si nos quedamos sin crédito, nos quedamos sin acceso y también puede caer bastante la actividad comercial. No nos olvidemos que el crédito es un motor, pero muy necesario en toda economía para su actividad, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, sin duda, pero digamos, para que haya crédito en la Argentina hay crédito en serio, o sea, crédito no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, el prerequisito es bajar la tasa de inflación. Y por lo tanto creo que hoy la prioridad es esa. Lo que sí es cierto, como un poco apuntaba Jorge, es que por ahora la tarea del Banco Central es una tarea en solitario, o sea, el Banco Central está haciendo los deberes. Ahora, el mensaje que está mandando el Banco Central es, bueno, para que yo pueda hacer los deberes, lo que ustedes van a tener que hacer es reducir el déficit fiscal porque no hay más financiamiento disponible por parte del Banco Central. Y bueno, ahí está por verse, digamos, está la tarea que un poco tiene que hacer economía, es decir, agarrar la tijera y decir vamos a recortar esto, vamos a recortar lo otro, porque, digamos, el mecanismo que se ha usado en estos primeros 2 meses, que es básicamente reemplazar al Banco Central por el ANSES, bueno, tiene la ventaja de que el ANSES no emite, es decir, simplemente lo que hace es usar los recursos de los jubilados para pagar el gasto corriente del presupuesto. Algo que, digamos, resuelve el problema hoy, pero que, bueno, pone en tela de juicio que van a recibir los jubilados el día de mañana. Claro, igual los bancos, volviendo un poquito atrás con lo que nos explicaba Víctor, los bancos están cuidando ahora su liquidez, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente, se ponen digamos, por eso digo, o sea, claro, evidentemente, digamos, mientras... Porque usted vio que acercaron menos ofertas a las LEVAC y subieron la tasa de cola hasta casi el 30%. Pero, escúcheme, decir, esto, digamos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, hay una cifra.
desde mediados de diciembre hasta mediados de febrero, el Banco Central contrajo la base monetaria, prácticamente no emitió un solo peso, es decir, por primera vez en años la base monetaria inclusive ha retrocedido, o sea, esto en un marco de una inflación que está cercana al 30%, tiene que producir un impacto muy fuerte. Efectivamente, creo yo que, digamos, lo que se nota o lo que acá está faltando es el resto del plan antiinflacionario. O sea, el plan antiinflacionario no se reduce a que el Banco Central cierre la canilla, pero si lo único que se hace es eso, bueno, lo que vamos a tener es recesión, obviamente. Muy buenas tardes, Víctor. Pablo Mandarino me saluda. Ah, ¿qué tal, Pablo? Muy bien. Ese famoso plan antiinflacionario que se le pide al gobierno nacional, ¿en qué podría consistir? Bueno, lo que tiene que hacer el gobierno es primero decir cuál es la meta de inflación a la que apunta. Por ejemplo, decir, bueno, nosotros aspiramos a que en el año 2014 todas las medidas que vamos a tomar aseguren que la inflación no sea mayor de, por ejemplo, el 25%, para decir algo razonable. Inmediatamente se tiene que juntar con sindicatos y con empresarios y decirles, mire, el Banco Central va a emitir de manera tal de que la tasa de inflación no supere el 25%. Eso quiere decir que va a emitir, por ejemplo, a lo largo del año, alrededor de un 27%, de manera tal de financiar el 25% de aumento en los precios y un 2% de aumento en la actividad económica, que hoy en día sería un objetivo de máxima. Junto con eso va a decir, bueno, para que el Banco Central haga eso, nosotros vamos a tener un déficit de tanto que eso lo vamos a financiar de tal manera, de modo tal que ustedes pueden estar seguros que el Banco Central no va a tener requerimientos de tesorería que le hagan emitir por arriba de ese 27% al cual se compromete el Banco Central. En base a esto, nosotros lo que les pedimos es que los precios no aumenten en el año más de un 25% y que los salarios no suban en el año más, digamos, un 25% más, digamos, 3 puntos por aumento de productividad, no más allá de un 28%. Y obviamente, junto con eso, les garantizamos que ahora tenemos un índice de precios que va a ser transparente, que todo el mundo va a poder conocer perfectamente cómo se arma, de manera tal que todo el mundo mes a mes pueda ir controlando si estamos o no cumpliendo con los compromisos asumidos. Argentina año verde, no, simplemente Argentina razonable, que es, digamos, lo que uno esperaría de un gobierno que tiene que entregar el poder en diciembre del 2015 y aspira a entregarlo, digamos, con un país relativamente ordenado y no apuesta, digamos, a ir generando una bomba de tiempo para que le estalle al futuro mandatario. La última preguntita, Víctor. A ver, por ahí se arriesga usted. La inflación del mes de enero fue del 3,7% según el INDEC. Digo, ¿cuánto cree que los distintos economistas, algunos hablan del 4 y algunos más arriesgados han llegado hasta el 6? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que, digamos, usted que me pregunta, ¿lo que va a decir el INDEC o cuál es la verdadera? Y las dos. Bueno, la verdadera parece que está más cerca del 6 que del 4. La que va a publicar el INDEC, tengo mi sospecha que va a estar más cerca del 4 que del 6. Claro, porque vio que la misma consultora que, digamos, la pegó, para utilizar un término, que dijo el 3,7 y el INDEC dijo lo mismo. Sí, ahora le da el 6. Le da el 6, por eso le preguntaba, diciendo, claro. Sí, yo creo que hay un efecto de arrastre ya de por sí muy importante. O sea, cuando usted tiene una inflación del 3,7 en un mes, una parte de eso automáticamente ya se trasladó, cuando hace el cálculo, digamos, un programa técnico, pero esto ya se traslada automáticamente al mes siguiente. Además, han seguido los aumentos de precios, nosotros los hemos verificado en nuestros bolsillos. Efectivamente. ¿Y cómo cree que termina el trimestre, Víctor? Ese es el... para sacar la cuenta. No es el primer año que, digamos, por distintas razones nosotros solemos tener... Juéguese, Víctor. Una fuerte estacionalidad en los primeros 3 meses. Es decir, creo que la inflación va a ser alta en este trimestre, pero ya ha habido otros años en que pasó lo mismo. La inflación después de abril empieza a decaer,
digamos, hay varios fenómenos que indican que a partir de abril las cosas se pueden encalmar. O sea, primero va a empezar a entrar las divisas de la cosecha de soja, eso lubrica bastante. Eso hasta mediados de año lo vamos a tener así, el tema viene Exactamente, por eso normalmente yo creo que acá, a diferencia de lo que decía el Sogaray, hay que pasar el verano. O sea, a partir de 1 de abril creo que, salvo que haya algo inusitado, las variables económicas se tienen que tranquilizar, digamos, el índice, los precios también, porque además van a empezar a sentir el efecto de la retracción económica, el efecto de la falta de liquidez, los empresarios van a tener que salir a liquidar stock, no van a tener margen para seguir remarcando. Entonces yo creo que transcurrido enero, febrero y marzo, a partir de ahí deberíamos entrar en una meseta con las variables económicas bastante más tranquilas, que ahora siempre y cuando, digamos, se persista con una política razonable y no de repente no se decida volver a los experimentos a que nos estuvieron acostumbrados hasta el año pasado. Muy bien. Doctor Víctor Becker, le mando un saludo, muchas gracias. Otro para ustedes. Hasta luego. El doctor Víctor Becker con nosotros.